Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al 10º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, 20ª Semana Internacional del Diseño en Palermo. El coloquio se desarrolla desde el lunes 28 de julio al viernes 1 de agosto de 2025. Estamos compartiendo 40 comisiones con más de 600 investigadores e investigadoras. En esta oportunidad vamos a estar presentando Museografía y Arqueología, Preservación del Patrimonio Cultural. Este proyecto pertenece a la línea de investigación número 15, Cultura Material, Arte y Diseño, Reflexiones, Estrategias y Aportes. Voy a compartir pantalla. Un minutito. Bien, se ve, ¿verdad? Como les decía entonces, Museografía y Arqueología, Preservación del Patrimonio Cultural, es un proyecto colaborativo entre la Universidad Finisterrae y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Por Universidad Finisterrae tenemos aquí con nosotras a la doctora Bernardita Brancoli, que es quien ha coordinado este número de cuadernos. El cuaderno que condensa los resultados del presente proyecto es el cuaderno 276. A partir de ahora, entonces, le voy a dar la palabra a Bernardita Brancoli, con quien nos vamos a ir repartiendo de manera turnada cada una de las presentaciones de las 20 ponencias que componen este cuaderno. Les recordamos, por favor, ser muy puntuales con el tiempo. Son 5 minutos por ponencia, porque son ponencias estilo cápsula, ¿sí? Conceptuales de alto impacto. Voy a dejar de compartir y le doy la palabra a María Bernardita. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Como bien dijo Daniela, este es un proyecto colaborativo entre la Universidad de Palermo y la Universidad Finisterrae. En total, digamos, este cuaderno alberga 20 artículos, por lo tanto, como decía, es una presentación breve porque es un proyecto, o sea, es un cuaderno sustancioso que reúne a casi 40 investigadores de Latinoamérica y que habla sobre la museografía, estrategias curatoriales, patrimonio visual, material, desde distintos enfoques, desde la puesta en escena, proyectos educativos, de transferencia e inclusivos. Vamos a comenzar brevemente, digamos, vamos a ir por el orden que están los artículos en el cuaderno. Por lo tanto, vamos a partir con Gonzalo Carrasco y Belén Salvatierra, con Vidas suspendidas, melancolía, ecología y kitsch. Ustedes pueden compartir pantalla, Gonzalo y Belén. Yo les puedo marcar si quieren el tiempo cuando quede un minuto para poder redondear. Hola Bernardita, hola a todos, muchas gracias. Perfecto. Vamos acá a ver, acá vamos a compartir un pequeño segundo. Acá. Perfecto, creo que ahí ya me están viendo. Ahí, Ahí se ve. ahí se ve, ¿cierto? Ya, perfecto. Ok, ahora vamos a comenzar. Está Gonzalo también por ahí. Entonces, en virtud del tiempo, nosotros decidimos que vamos a leer algunas cosas y comentar algo muy breve por parte de Gonzalo. Entonces, este artículo, que se llama Vidas suspendidas, melancolía, ecología y kitsch, parte desde la idea de que el antropoceno no solo está modificando las formas en que la naturaleza se exhibe en museos y exposiciones, sino también las categorías de patrimonio y cultura que están siendo desplazadas hacia narrativas que trascienden lo humano. Ante un horizonte de extinciones masivas, no solo es fundamental cuestionarse
que debe ser preservado y recordado, sino también explorar cuáles son las narrativas construidas en colaboración entre humanos y no humanos. Este trabajo que vamos a presentar ahora analiza cómo la pérdida de ecosistemas ha sido abordada desde la museografía particular, aquella que presenta objetos planetarios como semillas, crustáceos y otras especies encapsulados en distintivos que muestran la vida en un estado suspendido, como fanales de cristal o resina. Estas representaciones se manifiestan bajo una de las formas en que se ha expresado la categoría estética de lo kitsch, que más allá de su asociación a lo banal, popular o excesivo, asume desde la artificialidad una posible manera de enfrentar el sentido de pérdida biológica y cultural generado por la sexta extinción en curso. Donna Haraway define este fenómeno como una doble muerte, una noción que adquiere relevancia en la actualidad a través de exhibiciones que funcionan como síntomas de un ethos marcado por la melancolía. Este estado emocional, vinculado históricamente a lo kitsch, ha alcanzado un desarrollo especial en momentos de crisis y pérdida del sentido de finalidad. Por ello, resulta crucial preguntarse acerca de los efectos que estas exhibiciones están produciendo, especialmente ante la necesidad de construir narrativas que integren lo que se ha perdido, lo que aún puede ser salvado y los mundos posibles que todavía pueden imaginarse. Ahí dejo a mi colega Gonzalo Carrasco, que está por ahí, para que nos pueda... Trabajo sobre una dimensión de lo kitsch, como son estas imágenes de los dispositivos de vida suspendida que se hicieron tuvieron desarrollo importante en el 19, la kitsch como una dimensión que establece una relación híbrida entre naturaleza y cultura, y el trabajo justamente en el artículo desarrollamos estos dispositivos, si puedes pasar, Belén, más rápido, eh, cómo han sido desarrollados desde museografía en el siglo XIX, un aspecto interesante y que nosotros hemos trabajado desde un proyecto museográfico en la Bienal de Venecia del 2023, a partir de vidas suspendidas como son semillas expuestas en Italia, semillas nativas expuestas en Italia dentro de lo que fue el Pabellón Nacional el año 2023. Creo que ahí estamos, Bernardita. Ah, perfecto. ¿Sí? Intentamos hacerlo en tu tiempo. Oye, estamos con un problema con Macarena Murúa, no puede acceder a la sala. No hay ningún problema. Continuamos, si te Con... parece, Sí. con el próximo artículo. Bueno, Gracias. no, por favor. Algo que no comentamos es que este trabajo de investigación, este cuaderno, es continuidad también de otros cuadernos, también gestados entre la Universidad Finisterrae y la Universidad de Palermo, que son Museografía y Patrimonio, el arte de la puesta en escena 2, creación de ambientes narrativos, y que está en el cuaderno 229. Es importante saber que esta es una continuidad, al igual que también guarda relación con Museografía, el arte de la puesta en escena, producido por la Universidad de Palermo. A continuación, entonces, podemos hablar con Ailén Avilés y Raúl Escoto, El territorio en la ruina. Ailén, todo tuyo. Ahí está, ¿están viendo algo? Sí, se ve, se ve. ¿Y se escucha? Sí, sí, se Sí, sí. escucha. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es importante eso de la encadena de cuadernos, porque un poco este artículo también deviene de esas publicaciones anteriores y escritos anteriores. Ahora voy a presentar yo sola porque Raúl no pudo llegar, pero este texto lo escribimos en conjunto, que se llama El territorio en la ruina, el territorio en la obra, la alteridad simbólica como oportunidad en prácticas comunitarias. Nosotros somos parte del área pedagógica del Museo Provincial de Bellas Artes Rosa de Alisteo, de la provincia de Santa Fe, y para escribir al respecto de esto convocamos a un colectivo de artistas que se llama Barrio Sin Plaza y a referentes que llevaron a cabo excavaciones
del Fuerte Santi Espíritu en Puerto Gaboto, también de la provincia de Santa Fe, porque eran mucho más expertos en la materia que nosotros, pero nosotros aportamos esta mirada más pedagógica desde el área del museo. Bien, esto está pasando, ahí está. En un primer momento nos preguntamos cuál era la cuestión clave en estos dos formatos, el de obra y el de ruina, también pensar qué obra y qué ruina, y encontramos algunos conceptos clave que tienen que ver con pensar la obra como un deseo de nacimiento de algo, un artificio, y en la ruina como una deriva del tiempo. Son algunos conceptos que nos fueron acompañando para pensar cuáles podían ser estos vínculos para tomar casos testigos que nos permitan pensarlo. Y en ese sentido, el concepto de territorio y de comunidad, como en tanto prácticas, no en tantos conceptos aislados, fueron la clave para que fueron transversales a ambos formatos para ya no pensarlos en términos objetuales o espaciales o materiales, sino también para pensarlos en formas simbólicas, sensibles a un territorio o a una comunidad. Y ahí nos fue delimitando el tipo de obra al cual nos estábamos refiriendo. Y en ese punto paso a comentar uno de los casos sobre los cuales trabajamos, que son las ruinas del Fuerte Santi Espíritu en Puerto Gaboto. Es un asentamiento, data el primer asentamiento o uno de los primeros asentamientos europeos en Argentina en 1527. Sebastián Gaboto, comisionado por la corona española, llega a las tierras de Puerto Gaboto y declara que estaban desocupadas, lo cual no es así porque había comunidades chaná, lo cual también va delatando todo este proceso de excavación en donde la comunidad fue clave, porque ahora lo que estamos viendo son estos vestigios, estas ruinas, pero mucho tiempo antes, en los años 40, incluso mucho antes, se fueron generando ciertos intentos de determinar en dónde estaba el punto exacto del fuerte que había construido Sebastián Gaboto, pero sin éxito se fueron determinando ciertos puntos ficticios que eran más que nada conmemorativos para generar todo un empalizado redondo que hoy la comunidad, bueno, hasta hace unos años, la comunidad consideraba que era el fuerte original. Esto en 2006 cambia porque el Ministerio de Cultura, junto con el CFI, empieza toda una campaña arqueológica de excavación en donde sensibiliza a la comunidad para que sea parte de esta búsqueda, ¿no? Porque pensemos que la comunidad creía que el fuerte ya estaba ahí porque era este monumento que estaban viendo, entonces de repente comentarles que ese no era el fuerte era algo como bastante choqueante, ¿no? Entonces para eso se hace parte de la comunidad de la búsqueda y no solo eso, sino que también los relatos orales de la infancia de muchos de los habitantes de Puerto Gaboto, que es un pueblo pesquero, una localidad pesquera, fueron determinando ciertas materialidades y descubrimientos que son los famosos espejitos de colores o canicas de colores, que eran materialidades ajenas a la cerámica chana y fueron insumos claves, pistas claves para ir acercándose a lo que finalmente son las ruinas del Fuerte Santi Espíritu. Hoy hay todo un parque construido alrededor, lo cual la práctica comunitaria y territorial no solo habilitó cuestiones técnicas junto a los equipos técnicos de excavación, sino también la construcción cultural de ese entorno. Y por otro lado, otro proyecto que analizamos es Trueque, que es un proyecto, una activación de muestra de la muestra Museo Tomado, que estuvo en 2018 en el Museo Rosa de Alisteo, en donde este colectivo de artistas que les comentaba, Barrio Sin Plaza, decide quitar ciertas obras de la muestra Museo Tomado para llevarlas a la vecinal de Villa del Parque. ¿Por qué Villa del Parque? Primero porque ellos son vecinos de ese barrio y en segundo lugar porque es un barrio sin plaza, ¿no? De ahí toman el nombre ellos. Este barrio, cuando fue loteado en los 50, 60, la comunidad, los propios vecinos deciden no tener plaza porque para tener plaza y constituirse como barrio era necesario dejar libre toda una manzana. Y se negaron a que vecinos sean desplazados y decidieron ser un barrio sin plaza. Entonces, esta historia cultural y popular que retoma este colectivo de artistas empieza a ser subsanada a partir de ciertas acciones, como lo es Trueque, ¿no? Este intercambio patrimonial en donde obras del museo que estaban en exposición, no obras de la reserva, sino obras expuestas, pasan a tomar sede en la vecinal de Villa del Parque, pero no solamente eso, sino que las prácticas y el patrimonio propio barrial
va al museo, como es lo que podemos ver en sala, ¿no? Estos auriculares contaban esta historia del barrio, también llevaron murgas, llevaron dibujos y demás, y no se trató de una cuestión de museificar lo que es una vecinal, ni de convertir en el barrio lo que era el museo, sino de entender el valor de las producciones colectivas presentes en cada uno de estos territorios, el territorio museo y el territorio barrial y todos sus cruces posibles. Es desde este lugar, desde el lugar de territorialidad y de lo comunitario, que empezamos a pensar que la alteridad o ese cruce que hay entre ruina y entre obra que trabaja con el territorio y entre obra que entiende su territorio, empieza a torcer cierto tipo de materialidades o cierto tipo de construcciones para dejar de pensar en puntos de apoyo concretos y materiales y empezar a pensar en puntos de acceso. Entonces, en este sentido, los formatos materiales se convierten en formas simbólicas, porosas, a ciertos intercambios que tienen que ver con movilizar la ruina, pero también con situar la obra. Y esa es la síntesis de lo que fuimos trabajando. Gracias. ¿Cómo estuvo el tiempo? Gracias, Ailén. Ya se sumó Macarena Murúa. Adelante entonces. Macarena Murúa con Hebra Perdida, un relato de múltiples dimensiones. Maca, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, buenas Ya. tardes a todas y todos. Voy a compartir. No sé si se ve mi pantalla. Se ve perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y yo les voy a compartir la experiencia que fue, bueno, escribir este artículo titulado Hebra Perdida, un relato en múltiples dimensiones, que se centra en la exposición individual de la artista chilena Nuri González Andreu, nacida en este país, en Chile, en 1960, cuyo título fue Hebra Perdida y fue presentada en el Museo de Bellas Artes, Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile, entre octubre del 2024 y abril del 2025. Y esta exposición eh, nos permitió poner en escena un trabajo de archivo que habíamos venido realizando junto al artista, junto también a una antropóloga y a un teórico del arte desde hace 3 años atrás, lo que nos permitió abordar de manera interdisciplinaria su obra, generando un levantamiento, una investigación y una puesta también en escena en una página web, eh, un archivo que está disponible a toda la comunidad. Y este ejercicio de archivo lo que nos permitió fue, por sobre todo, que era uno de los objetivos principales del trabajo, conectarnos con el ejercicio de memoria, pero desde la misma voz del artista, en el sentido de que es un archivo vivo que busca de alguna forma reivindicar a los artistas que hoy están creando, pero que se han mantenido dentro de los marginados de la institucionalidad, que han constituido un acervo de obra importante, pero que no tienen una plataforma, un espacio para poder sistematizar, investigar y difundir su obra. Esto tiene que ver también con una reflexión que hicimos respecto a un boom que es fantástico, que ha sucedido en Chile en los últimos años, donde han surgido importantísimos archivos de artistas visuales, como el de José Balmes y Gracia Barrios, Lottie Rosenfeld, Roser Bru, que han puesto a disposición del público colecciones importantísimas, pero todos a partir ya del momento en que el artista fallece. A partir de ese minuto se generan iniciativas, se arman fundaciones, se desarrolla todo un operativo que permite que esto se lleve a cabo, pero nuestra gran problemática era, bueno, ¿y qué hacemos con aquellos artistas que se encargan de
de guardar todas sus obras, de mantener también una sabiduría consigo y que hoy no pueden ser sistematizados, ¿no? Entonces, ese fue como el leitmotiv de nuestro archivo y fue lo que finalmente dio paso a que formáramos esta exposición junto al curador Diego Parra. Esta exposición, su puesta en escena, ocupó una de las alas del Museo Nacional de Bellas Artes y fueron 14 obras las que se desplegaron dentro de la exposición, y uno de los puntos que nos pareció importante de relevar dentro de la sala de exposiciones era justamente la voz del artista. Ahí se puede ver al costado izquierdo de la pantalla, una pantalla donde está Nuri hablando sobre su obra, con videos que de alguna forma también están disponibles en su archivo, que permitían establecer 4 ejes temáticos para comprender y recorrer su obra, que son cuerpo, palabra, memoria y territorio. Estos surgieron a partir de entrevistas que le desarrollamos a Nuri durante casi un año y medio, donde pusimos también en práctica la propuesta del antropólogo Igor Kopitov sobre la biografía de la obra, eh, en relación a que Kopitov plantea que las cosas pueden ser interpeladas, las cosas pueden ser, pueden decir, ¿no es cierto?, cuál ha sido su historia, cuál ha sido su devenir, y esa propuesta nosotros la llevamos a cabo también en estos videos donde planteamos también que Nuri hablara sobre la biografía de la obra. Y a partir de este constructo es como toda esta exposición se desarrolla dentro de esta sala. Las vitrinas aparecen como parte importante también del imaginario de Nuri, con los elementos que ella ha ido recolectando desde que tiene uso de razón. Ella es artista visual, pero también ha transitado desde la pintura grabado hacia otras expresiones artísticas, de las espinas de cactus, alambres que guardó su abuelo, etcétera, son parte del imaginario que Nuri plantea en la sala de exposición. En este caso en particular, la museografía estuvo muy ceñida a lo que la planta de la misma sala ofrecía, donde hay 2 rotondas que son muy pregnantes. Lo que se ve al fondo celeste y lo que se ve hacia el otro lado con esta proyección eran 2 puntos que permitían conectar y tensionar el relato de toda la exposición a partir justamente de la reflexión del exilio. Nuri González es hija y nieta de exiliados españoles que huyeron durante la Guerra Civil Española, por lo tanto el exilio siempre ha estado presente en la vida de Nuri, y ella Acá justamente decide, estamos ¿sí? con el tiempo. Estamos Ay, casi con perdón, el tiempo. ya. Bueno, para terminar, les muestro rápidamente la otra rotonda, donde se ve obras que reflexionan sobre su vida, la obsolescencia material, que también está muy presente en su obra, donde también ella busca objetos que ya no es posible de encontrar, y esta obra que representa el archivo dentro del archivo, donde ella hace una instalación con 35 veladores de 35 personas distintas, sin editarlos, donde también hay una biografía, ¿no es cierto?, que se expone al público como una de las obras más importantes de la exposición. Muchas gracias y disculpen Perdón. No, el perdona, tiempo. Marca. Bueno, No, muy perfecto. bien. Continuamos entonces con Francisco José García Huidobro hacia una museografía situada. Les Hola, ¿qué recordamos tal? nuevamente los 5 minutos por ponencia. Sí, lo tengo en consideración y por eso mismo también voy a leer. Déjame encontrar el archivo para compartir. Mm, Supongo que es un segundo, por favor, es no. Ahí debería estar el Se ve, C y quiero sí, ver si sí. pasa.
Ya, dame un segundo, quiero ver. Ya, eso. Ya, bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias también, agradezco a Cuadernos de Palermo por abrir este espacio de colaboración junto a la Universidad Finisterra. Mi nombre es Francisco García Huidobro, yo soy académico de la Escuela de Diseño de esta universidad y también soy director en la misma. El artículo que presentaré se titula Hacia una museografía situada, una reflexión crítica sobre la articulación entre comunidad y territorio. Este texto propone entender la museografía como una práctica del diseño capaz de articular territorio, memoria y comunidad. Esta reflexión toma como referente modelos y conceptos expositivos planteados con las creaciones de los museos territorios y museos comunitarios, en los que el diseño actúa como una herramienta de mediación situada, fortaleciendo vínculos de identidad territorial y sentido de pertenencia. Para estructurar el texto se utiliza la noción de escena, no solo en su sentido teatral, sino como una figura conceptual que ayuda a organizar los relatos, experiencias y reflexiones críticas en torno a cuatro casos de estudio los que procedo a presentar. Escena número uno: mediaciones visuales para un paisaje en cambio. Aquí nombro el caso de estudio, una obra de arte situada llamada Fosfema Urbano, y que corresponde a una creación del autor en el marco de su tesis de magíster. Ella interviene el territorio geográfico de las canteras de Colina, un enclave patrimonial que desde hace unos años está amenazado por el avance inmobiliario. Siguiendo lo planteado por Harspart, el territorio está vinculado siempre con el poder y con el control de procesos sociales mediante el control del espacio. La obra activa esta tensión a través de una instalación efímera de proyecciones nocturnas sobre el paisaje local, que previa investigación de campo de carácter interdisciplinar, reuniendo lo antropológico, arquitectónico y artístico, visibiliza el oficio con imágenes proyectadas contra el cerro, representando las herramientas utilizadas en el oficio de la cantería artesanal. El diseño, ligado a una práctica de síntesis gráfica y simbólica, actúa dentro de la obra como una contramemoria, revelando conflictos entre pasado y presente en un territorio en transformación. Escena número 2: mediaciones territoriales desde el paisaje hacia el archivo. Aquí nombro al proyecto desarrollado por el autor titulado Archivo del proyecto de construcción y diseño del faro de Cabo Rappel. Este archivo unifica en un solo compendio la memoria que explica la existencia de este particular faro situado en el extremo austral de la península de Taitao, donde a comienzos del siglo XX el ingeniero escocés George Slight lideró su construcción, constituyendo una primera acción territorial del Estado chileno en las costas de Aysén. En una obra inédita que implicó levantar campamentos, un puerto y una línea ferroviaria suspendida de 7,5 kilómetros de longitud en plena selva fría, esta imagen del tren cruzando un paisaje primigenio evoca el espíritu romántico y moderno. El archivo territorial fue desarrollado en una alianza entre la Universidad Finisterra, el Museo Regional de Aysén y la Armada de Chile, recopilando planos, registros inéditos y testimonios orales. Como señalan los investigadores, el archivo es una práctica de protección y cuidado de la arquitectura naval, que unificando experiencias relatadas, evidencias físicas, rastros y huellas de construcción in situ, además de múltiples archivos dispersos, evita la defragmentación de la información específica, poniéndola a disposición de un relato común en constante construcción. Escena número 3: museos como dispositivos de mediación, territorio-comunidades. Esto nos introduce a un giro conceptual, la descentralización del museo. Desde mediados del siglo XX, con la noción del museo in situ impulsada por la UNESCO, estas experiencias, como los ecomuseos, se ha desplazado el foco desde la colección hacia el contexto. Importante señalar que, siguiendo lo declarado por Lara Delgado y Sibantos, el patrimonio se conserva no por aislamiento, sino por integración con las prácticas sociales vivas que le dan sentido. Este desplazamiento no es solo técnico-espacial, es epistemológico y político, y se vuelve indispensable para pensar prácticas museográficas críticas en sociedades diversas y territorialmente desiguales como las nuestras. Escena número 4: mediación museográfica como estrategia de diseño social. Aquí nombro el caso de estudio,
el diseño del plan de gestión para la rehabilitación del Museo de Alhué, que ejemplifica cómo el diseño puede operar más allá de los positivos para construir institucionalidad. Frente a problemas comunes como la precariedad y la desarticulación, el equipo compuesto por las diseñadoras Milagros de Ugarte, Pilar Aslet, Isidora Mire y Bernardita Brancoli abordan el desafío de diseñar el museo como institución, no solo como exposición. La intervención incluye un plan de gestión, inventario técnico y una nueva identidad gráfica anclada en la arquitectura local. Como indican Ugarte y Brancoli, el reto fue encauzar los intereses de la comunidad mediante un marco institucional legítimo. Aquí el diseño opera como una herramienta para la sostenibilidad cultural. Los estudios demuestran que Alhué destaca entre los museos comunitarios de Chile por su continuidad y proyección. Estos casos muestran que la museografía situada no solo exhibe, actúa. Activa memoria, articula conflictos y proyecta identidades colectivas en diálogo con sus territorios. En contextos fragmentados, el diseño museográfico deviene una forma de cuidado, de memoria activa y de construcción crítica de lo común. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora invitamos a Lorena Gertrudis Valle, a Carlos Eric Berumen, Rebeca Isadora y los con discurso iconográfico ritualístico del complejo Yugos, Hachas y Palmas, patrimonio intangible, no tangible, el Tajín, México. ¿Estarán por ahí? En sala están. Sí, hola, hola, aquí estoy, Hola. aquí voy a compartir, Bueno, ¿ya se ve? sí se ve, Lorena. Ok, muy amables, gracias. Voy a presentar. Ok, pues muy buenas tardes a todos los investigadores presentes, a Bernardita y a Daniela por esta invitación. Voy a presentarles nuestro tema, perdón, se titula Discurso iconográfico ritualístico del complejo Yugos, Hachas y Palmas, Patrimonio Tangible de la Zona Arqueológica del Tajín. El juego de pelota en Mesoamérica se conoció como Tlaxtli en náhuatl. Fue una actividad más que deportiva, fue el ritual más importante jugado en esta zona de en esta área grande conocida como Mesoamérica desde el preclásico 2500 años antes de Cristo. Se han encontrado más de 3500 canchas actualmente y se siguen encontrando. Principalmente señalamos la costa del Golfo de México y la cultura del Tajín, porque se cree que ahí justamente se creó, o sea, este juego, este ritual. Y además de estas canchas que se han encontrado, también se encontraron artefactos de piedra conocidos como yugos, hachas y palmas. Este complejo de yugos, hachas y palmas, que están asociados a la indumentaria que llevaban los jugadores de pelota. Aquí vemos una representación y una cancha en el Tajín. Les voy a hablar ahora precisamente de cada uno de estos componentes que son yugos, hachas y palmas. Los yugos pues se utilizaban como protectores. Bueno, se cree que eran unos cinturones que utilizaban los jugadores para protegerse durante este juego que era muy rudo. La pelota pesaba 3 kilos y se asocian con estas esculturas en piedra, que aquí vemos representada una en forma de pues como objeto ritualístico, con amplia iconografía de diferentes personajes animales. Este es un batracio, un personaje importante dentro del juego. Y por eso se cree que están asociados, porque aquí estas figurillas encontradas de cerámica también representan a jugadores y jugadoras de pelota. También había mujeres que jugaban a la pelota. Y aquí vemos diferentes estructuras, o sea, yugos cerrados, yugos abiertos, con amplia iconografía, y a veces también había yugos lisos. Las hachas también son esculturas de piedra y son ceremoniales porque se utilizaban como objetos rituales y se representan también
cabezas de hombres, animales o seres sobrenaturales, y tienen este nombre porque terminan en punta afilada como un hacha. Aquí lo vemos de perfil, no se aprecia, pero acá vemos otra, en la primera imagen vemos que terminan en forma afilada, en punta, y pues también representan diferentes animales, diferentes diseños y personajes importantes dentro de este gran ritual. Las palmas igualmente eran esculturas de piedra que tenían esa forma característica de una palma pues tropical. Aquí lo vamos a ver más claramente. Aquí lo interesante es que los artistas se apegaban mucho a la forma de la palma. Y por ejemplo, aquí hay un cocodrilo que tiene la forma de una palma en la parte superior, y así todos los objetos que representan a las palmas de este objeto ritual. Entonces, por lo cual estos objetos son muy importantes a nivel tanto estético, artístico, por su plasticidad, pero además porque expresan conceptos cosmogónicos de estas culturas antiguas de nuestro país y de Mesoamérica, como la vida, la muerte, el renacimiento, la fertilidad. Estas piezas además se identificaron como con un estilo predominante que es el estilo Tajín o estilo clásico veracruzano, que se caracteriza por usar líneas orgánicas, líneas curvas, que utilizan volutas y ganchos entrelazados para crear una unidad visual. El análisis que hicimos en este artículo es propio de metodologías de la arqueología, de la historia del arte y de estudios Perdón, iconográficos. Lorena, discúlpame, Lorena, ya son los 5. Ok, muy amable. Pues nada más se hicieron 2 tablas y se concluyó todo este estudio que mencioné, tanto a nivel material como a nivel simbólico. Muchas gracias. Se exhiben en los museos de Lina, el Museo de Antropología de Jalapa y Museo Amparo. Disculpen, muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias, Lorena. A continuación, entonces, le damos la palabra a Flavio Bevilacqua con Espacio Museográfico y Obra de Arquitectura, una relación mediada por la representación. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Voy a ver si puedo compartir ahora. Quiero compartir pantalla completa. Bien. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Vemos tu escritorio. Ahí sí. Ah, sí, ahora sí, en mi pantalla. Y la voy a dejar acá, no voy a entrar. Bueno, ante todo quiero agradecerle a la doctora Bernardita Brancoli porque siempre se mantiene en contacto conmigo, me ha acompañado, me ha ayudado muchísimo para que esté en contacto con estas líneas de investigación que están siguiendo ustedes. Concretamente, bueno, me presento, Flavio Bevilacqua, vivo en la ciudad de Bahía Blanca, en el centro del país, de Argentina, sobre el Océano Atlántico, una ciudad que hace muy poco sufrió una serie de inundaciones. Estoy trabajando actualmente en la Universidad Nacional del Sur como docente y en una dirección de patrimonio, desde hace menos de un año, unos 8 meses. Dirección General de Patrimonio Construido. Mi tarea en estos momentos consiste en hacer relevamientos de edificios patrimoniales. Algunos de esos edificios los pueden ver ustedes ahí en estas imágenes. Lo que hago concretamente es hacer relevamientos casi a la antigua usanza, es decir, mi tarea consiste en ir y medirlos directamente a estos edificios y generar planos mediante sistemas CAD. Es decir, hago bocetos, voy con la computadora y los dibujo. Mi manera de trabajar con estos edificios, acá hay 4, concretamente todos clásicos. Mi manera de trabajar concretamente es hacer bocetos y estudiar cuál es la historia del edificio, entender al arquitecto y tratar de ver a través de los ojos del arquitecto o de los equipos de arquitectos que hicieron estos edificios, cuáles fueron las razones que los llevaron a proyectar de esta manera. De manera tal que cuando yo hago el relevamiento, estoy casi haciendo una especie de construcción del mismo, reconstrucción del mismo proceso que llevó a definir un proyecto de este tipo. Entonces, es en esa discrepancia entre lo que es la representación del edificio, en donde yo veo que surgen oportunidades para manifestar ideas propias. Es decir,
En ese mostrar, desocultar o hacer inteligibles algunos aspectos en lugar de otros, es en donde se genera el espacio para que surjan discrepancias o el reconocimiento de coincidencias a partir de la experiencia personal del observador. La representación no puede hacerse únicamente en función de lógicas de modelado y configuraciones gráficas. Antes bien, se sirve de heterogeneidades para dar cuenta de datos n-dimensionales que permiten mostrar relaciones entre formas y procesos, los cuales se presentan simultáneos y parcialmente solapados. En mi caso, además de hacer los dibujos con sistemas CAD, ahora les voy a mostrar algunos, he trabajado con realidad aumentada y con algunas animaciones. Bueno, que ahora no las puedo mostrar. Tengo algunos videos generados. Esto me permite tomar, a su vez, además de tomar distancia con el edificio, que lo hago mediante la representación, tomar distancia con las representaciones mismas, al usar un sistema que me resulta que es realmente inusual para relevar concretamente este tipo de edificios. En general no se usa. Y es justamente en la complejidad del espacio que se genera entre coincidencias y discrepancias el lugar que permite diseñar una específica representación de algo, en este caso de una obra de arquitectura que, por su propia naturaleza, no puede ser expuesta en un espacio museo. En todos estos casos se da que son edificios que obviamente un edificio no se puede transportar y meter dentro de un museo, a lo sumo partes de él, que de hecho se está haciendo ahora. Entonces, estos edificios, además de ser lugares en donde se hacen exposiciones, porque de hecho se realizan exposiciones acá, u obras de arte de distinto tipo, puestas en escena, performáticas, además el edificio mismo es un objeto que es observado en sí mismo. Y no existe simplemente un dibujo, maqueta o modelo 3D inerte neutral cuyas maneras, formas y tiempos de exposición no repercutan en lo social. Tampoco un conjunto de condiciones técnicas. Está inscripta la representación en una ordenación amplia y densa del conocimiento que incluye al sujeto observador. La representación, en su condición de agencia, es un fenómeno social. La arquitectura, en tanto objeto y como espacio, está ahí en las representaciones, pero éstas pueden convertirse no solo en documentos de la obra, sino ganar autonomía con su lectura e interpretación, que puede ser hecha desde ámbitos disciplinares diversos. La realidad aumentada, como recién les decía, y las animaciones acentúan la cualidad representacional de la representación de la obra de arquitectura, sin necesidad de incurrir en la mímesis de lo real. Estas maneras permiten exponer cómo la técnica utilizada para representar y la visión del diseñador y espectador son activos en la construcción del mundo. Acá en este caso, ya para terminar, les estoy mostrando una imagen de lo que es un teatro que está en la ciudad, que está siendo restaurado ahora porque se inundó, y lo que es la plaza. Este trabajo lo hice yo con distintas técnicas. Y para concluir, ahora sí, se trata estos relevamientos que estoy haciendo, estas documentaciones y que van a ser expuestas y que espero sean expuestas, ¿no?, de manera como realidad aumentada y como animaciones. Se trata de una forma de conocimiento que posee connotaciones metodológicas, conforma una teoría propia en función del cuerpo conceptual que la define. Sirve a los fines de abordar el análisis concreto de la realidad. Por lo tanto, la reflexión de lo representacional se puede analizar como una categoría epistémica. Cierro por acá y muchísimas gracias. Gracias, Flavio. Muchas gracias por colaborar con nosotros también. Un segundo que dejo de compartir. Un segundo. ¿Estamos? Tranquilo. Voy a invitar a Estefanía con estrategias digitales para la valorización del patrimonio museístico en clave inclusiva y sostenible. Perdón por el No, traspié. está bien, Bernardita. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación a participar de esta edición de cuadernos, de este proyecto colaborativo. Y me parece que los temas van hilando bien y creo que lo que traigo tiene bastantes puntos en común o cosas de las que tomar lo que planteaba Flavio. Me pareció muy interesante la presentación. Con lo que yo estoy trabajando es con la accesibilidad al patrimonio museístico desde hace unos años y el último tiempo con lo que tiene que ver
con la incorporación de nuevas tecnologías. Para comenzar, la propuesta es pensar un poco de qué patrimonio estamos hablando, ¿no? El patrimonio museístico, ¿por qué nos importa? ¿No? Es porque tiene un rol clave en nuestras ciudades, no solo como testimonio material de nuestra historia, sino también como un espacio funcional, simbólico y con un valor económico dentro de las ciudades. Son lugares que conservan memoria, pero que también construyen futuro. Lugares de identidad, de conocimiento, de encuentro, o que al menos deberían ser de esta manera para todas las personas. Sin embargo, lo que sucede es que el acceso real a estos espacios, el acceso pensado desde lo físico, lo sensorial, lo intelectual, lo comunicacional, está aún lejos de garantizarse de manera equitativa. Y cuando este acceso no es universal, lo que se vulnera es la posibilidad misma de habitar una ciudad de manera plena. Entonces, frente a estos desafíos, aparecen las tecnologías digitales ya desde hace un tiempo, transformando la manera en que interactuamos con el pasado y nos ofrecen nuevas oportunidades. Nos hacemos algunas preguntas entonces: ¿cómo las estamos usando? ¿Para qué fines? ¿Para quiénes? El trabajo con el que he colaborado para esta edición de Cuadernos se centra justamente en analizar el impacto que tienen las estrategias de digitalización del patrimonio generadas por las instituciones desde un enfoque inclusivo y sostenible. Intento abordar algunas preguntas que me parecen relevantes, como puede ser esto de quién se beneficia de la digitalización del patrimonio, cómo se pueden garantizar la sostenibilidad y la accesibilidad en estos procesos, y qué impacto tiene la incorporación de tecnologías en los patrimonios y en sus entornos urbanos. Podemos definir la digitalización patrimonial como el desarrollo e implementación de productos y servicios tecnológicos para registrar, conservar, difundir y mediar el patrimonio cultural. En el trabajo intento clasificarlos en tres grupos, a modo de análisis. Por un lado, aquellas que se utilizan in situ, aquellos que sirven para la relación con el patrimonio a distancia, y otras de uso combinado o mixto, considerando aplicaciones móviles, audioguías, realidad aumentada, maquetas táctiles, recorridos virtuales, contenidos en redes sociales, entre muchas otras posibilidades. Estas estrategias no solo transforman nuestra forma de interactuar con el pasado, sino que pueden facilitar el acceso para quienes históricamente fueron excluidos: personas con discapacidad, personas mayores, infancias, mujeres y colectivo LGTBQI+, comunidades migrantes, entre tantas otras. Sin embargo, la tecnología no es por sí sola sinónimo de inclusión, ¿no? Existen riesgos claros cuando estas herramientas se diseñan sin participación de las comunidades, reproducen barreras preexistentes, como podrá ser la brecha digital, priorizan el espectáculo sobre el contenido, o incluso cuando se usan para sustituir vínculos humanos fundamentales en los procesos y en los espacios culturales. Para avistar esto, considero que es necesario situar la accesibilidad y la sostenibilidad como ejes estructurantes, ¿no? Mirar esta problemática desde un enfoque de derechos humanos. La accesibilidad no es solo rampa o baño adaptado, eso está claro, es la condición habilitante para el ejercicio de otros derechos. Implica diseñar espacios, mensajes, experiencias y tecnologías que puedan ser usadas y disfrutadas por todas las personas sin distinción, y esto ha de hacerse sin comprometer el valor patrimonial de los bienes. Por su parte, en cuanto a la sostenibilidad, lo que implica es pensar estas estrategias en términos ambientales, sociales y económicos, no como acciones aisladas, sino como procesos integrales que favorezcan la permanencia del patrimonio en el tiempo, fortaleciendo a las instituciones, a las comunidades y a las ciudades. En este sentido, cuando las tecnologías se piensan desde el diseño universal y con criterios de calidad, pueden aportar múltiples beneficios. Por un lado, de los visitantes, ¿no? Ampliando el acceso, mejorando la experiencia, favoreciendo la autonomía y la interacción entre las personas; a profesionales del patrimonio, facilitando la investigación y conservación, favoreciendo las tareas educativas y de divulgación propias de la gestión patrimonial, como bien comentaba Flavio hace un rato; para la población local, ¿no? Estefanía, Promover... perdón, pero Sí. estamos en 5, Estefanía, discúlpame. Bueno, sí, no hay problema, ya cierro entonces. Así que, pero bueno, cuando esto no sea de esta manera y se deja fuera la perspectiva de derechos, el efecto puede ser el inverso y
vulnerar la situación de las distintas poblaciones. En el trabajo después analizo algunas de las potencialidades desde estos enfoques y para cerrar, ¿no? Quedarme con esta idea de que el patrimonio no es valioso por sí solo, sino que es valioso cuando puede ser vivido, sentido y resignificado por todas las personas. Y entiendo que estas estrategias de digitalización deberían acercarnos a esto y no alejarnos. Así que muchas gracias y perdón la extensión en el tiempo. Gracias, Estefanía. Pasamos entonces a Nancy Graciela Cisneros Martínez, María Elena Méndez Guzmán, Patricia Durán Bravo y Víctor Manuel Meléndez Rodríguez, con el estudio de las conexiones simbólicas en espacios museísticos alternativos desde la perspectiva de la neurocomunicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento me encuentro desde el móvil. Estamos en momento de receso en la Benemérita Universidad, que es la universidad en la que yo laboro. Y bueno, por eso no les voy a presentar ninguna diapositiva, ¿no? No voy a hacer presentación. Y bueno, me presento, soy la doctora Elena Méndez, soy colaboradora del Cuerpo Académico de Comunicación en las Organizaciones, justamente represento a la doctora Nancy Cisneros, a la doctora Patricia Durán y al maestro Víctor Manuel Meléndez. Y bueno, pues la investigación que se desarrolló fue el estudio de las conexiones simbólicas en espacios museísticos alternativos desde la perspectiva de la comunicación. Es una investigación que, si bien se encuentra en una primera etapa, permite desarrollar una matriz para el análisis de estudios de caso, que fue la técnica instrumento de recolección de datos que se utilizó. Que este estudio permitió pues justamente hacer un análisis de los espacios alternativos museísticos. Las organizaciones sabemos que han experimentado una transformación significativa en las últimas décadas para poder sobrevivir en un mundo constante de cambios, y los museos, justo como espacios de conocimiento y cultura, pues no se han quedado atrás para dar respuesta a una sociedad demandante de experiencias más interactivas, participativas y personalizadas, lo que ha obligado a replantear las formas tradicionales de exhibición de sus colecciones, esto con el fin de generar significados y sentido para contribuir al enriquecimiento de la experiencia humana. Por tanto, entonces sabemos que las organizaciones están en constante cambio y por ello los procesos de comunicación son fundamentales para lograr una comunicación efectiva, pero también dotada de sentido. Y bueno, los espacios museísticos son parte de estas organizaciones valiosas para un proceso de investigación, sobre todo de espacios alternativos. Estamos en una ciudad, ¿no? En Puebla, donde hay una gran cantidad de museos y de patrimonio, pero todavía se siguen manifestando exposiciones muy tradicionales. Así también tenemos que empezar a involucrarnos en cuestiones más alternativas y también por ello de espacios alternativos. Y podamos entonces también hacer que el espectador termine participando más o siendo más activo. Si bien sabemos que dentro del campo del arte, desde la parte contemporánea, los artistas han implementado un sinfín de estrategias para ser más participativo al espectador, es importante también desde la museografía y por supuesto desde la estrategia de comunicación, que es el tema que aborda fundamentalmente el cuerpo académico. Y por ello, entonces, pensar en el espectador en cuanto a lo que se queda, lo que fomenta, ¿no? El registro, lo que sucede a nivel cognitivo por parte del espectador. Entonces, por ello, el análisis de las conexiones simbólicas, estas conexiones mismas se desarrollan desde la cultura, las tradiciones, las creencias, ideas, pero por supuesto también las formas de transmisión de las narrativas. Por eso esta matriz incluye 5 elementos de análisis, como son los espacios alternativos, entre ellos los soportes, el hecho de que sea un espacio común para lograr captar la atención. También la matriz incluye el elemento del entretenimiento sin que esto se malinterprete, sino más bien como un espacio de experimentación y conocimiento, ¿no? El entretenimiento como una situación lúdica, de un acercamiento más viable, ¿no? Menos rígido,
incluso hasta a veces academicista, porque sabemos que, bueno, existen los públicos y pues para que todos puedan sentirse cercanos, ¿no? A una muestra o una exhibición. El condicionamiento, es decir, también cómo se adaptan al entorno, y la ambientación, es decir, algunos elementos que se incluyan para la exposición. Por eso se estuvieron analizando algunos casos de estudio como pues la parte Perdón, de la... Elena, perdón, ¿Sí? Elena, ya son 5. Ok, muchas gracias. Nada más para cerrar, pues buscar siempre herramientas más estratégicas para la exposición de obra para una experiencia estética significativa. Muchísimas gracias. 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 Gracias, Elena. Invitamos a Leán Minera, diseño de experiencias de usuario en el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. ¿Estás por ahí? Aquí estoy. Estás. Hola, es un Tienes 5 gusto. minutos. Muchísimas gracias. No hay problema. Bien, solamente les voy a mostrar una imagen para que estemos un poco ubicados en el tiempo o en el lugar. Eh, bueno, mi nombre es Alain Minera, soy docente en la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, acá en Honduras. Aquí son las 2 de la tarde. Es un placer estar aquí con ustedes para compartirles la investigación que estuvimos realizando en el Museo de Antropología de Historia de acá de San Pedro Sula. Un poco de contexto sobre lo que estamos trabajando. Esta investigación está centrada en el diseño de experiencia de usuario aplicada en estos entornos museísticos. Un poquito de contexto rápido, el museo abre sus puertas en 1994 para preservar y difundir el legado cultural de lo que conocemos como Valle de Sula. Cuenta con una colección organizada en orden cronológico que va desde el periodo arcaico hasta, bueno, pasando por la colonia, la independencia, hasta la era moderna. Eh, el centro se ha convertido en todo un referente en el sector noroccidental del país, pero todavía tiene varios desafíos que puede abordar y que pretendemos abordar dentro de la Escuela de Arte y Diseño de UNITEC. Entre lo que pudimos identificar, tenemos un problema de señalización insuficiente, una información limitada y deteriorada en muchas de las exhibiciones, dificultades para orientarse durante el recorrido, esto fue bastante fuerte para nosotros, las altas temperaturas dentro del museo, tomando en cuenta que aquí solamente tenemos 2 estaciones, la seca y la húmeda, y las temperaturas pueden subir los 40 grados perfectamente. Y los problemas de estacionamiento que suelen pasar. Todos estos factores pueden generar confusión, incomodidad y una experiencia menos enriquecedora para los visitantes. Para entender mejor esta experiencia, realizamos una serie de visitas con los estudiantes de la Escuela de Arte y Diseño, particularmente con diseño de experiencia de usuario. Ahí aplicamos algunas técnicas como la observación directa, entrevistas y dinámicas de juego de roles, como estudiantes de escuela, estudiantes universitarios, investigadores académicos o turistas. Estas nos permitieron identificar aspectos positivos y negativos. Positivos como la riqueza de las exhibiciones y su calidad, como pueden ver en la imagen, y dentro de los desafíos, mejoran la señalización, la accesibilidad y la orientación en el recorrido. A partir de los hallazgos se propusieron algunas soluciones que podemos apoyar desde la Escuela de Arte y Diseño, como rediseñar la señalización y las cédulas informativas para mejorar la orientación y la comprensión, capacitar al personal del museo en experiencia de usuario y atención a los visitantes, incorporar tecnologías como guías digitales, aplicaciones móviles u otros recursos interactivos y crear prototipos y realizar pruebas con usuarios reales para validar las mejoras antes de implementarlas. Estas acciones lo que buscan es transformar la visita en una experiencia mucho más accesible, más educativa y sobre todo más memorable. Con estas investigaciones, que de hecho tienen su conclusión, ahorita en el Congreso me toca exponer la continuación de esto. En conclusión, podemos decir que esta investigación nos demuestra cómo el diseño de experiencia de usuario puede enriquecer los espacios culturales, porque el museo no solamente debe funcionar para exhibir la historia, sino que también tiene que ser capaz de contarla de una forma significativa y enriquecedora para los visitantes.
Eso sería mi participación. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Alan. A continuación seguimos con Mirna Ruth Martínez Jiménez, con Teatros Panameños, Historia del Diseño Escénico del Teatro Balboa. Mirna. Hola, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos desde Panamá. Muy de verdad que agradecida por lo que fue la publicación. Esta es una investigación que se llama Teatros Panameños. En esta oportunidad estamos investigando, ya concluimos lo que es el diseño escénico del Teatro Balboa. Vamos a iniciar con los que todavía están de pie y que no han lastimosamente demolido. El Teatro Balboa fue, y sigo leyendo rapidito lo que es un resumen para motivarlos a que más que todo vayan es a leer el artículo completo en cuaderno. El Teatro Balboa fue y sigue siendo un ejemplo de lo que es el auge y la opulencia económica que vivió Panamá a lo largo de casi 100 años durante la permanencia de los Estados Unidos con lo que eran sus bases por el motivo de la administración del Canal de Panamá. Fueron varios en este territorio que podemos ver aquí, la franja en color verde, que eran donde ellos estaban ubicados. Dentro de ese territorio construyeron lo que eran sus casas, sus iglesias, sus edificios, pero también tenían que ofrecerle entretenimiento a lo que eran las personas que vivían en ese territorio. Y entre eso construyeron teatros. Fueron varios los teatros construidos en donde no se estimaba el presupuesto. La tecnología y lo que estaba de moda en Estados Unidos lo replicaban acá en Panamá porque ellos tenían que ofrecerle todas las comodidades también a los habitantes. Entonces, es allí que deciden contratar a lo que era el arquitecto, uno de los arquitectos más conocidos en Estados Unidos, para poder construir el famoso y reconocido Teatro Balboa. Esta recopilación le voy a enseñar un poquito lo que son las fotografías de lo que era la construcción, lo que fue la construcción y lo que fue la inauguración. El arquitecto Everson, John Everson, hay algo muy interesante en esta investigación y es que en Estados Unidos era muy reconocido por el estilo de él, de su estilo, de la estructura, lo que era atmosférica, pero él se especializaba más que todo era en cines. El Palace, lo que era el Cosmopolitan, muchos teatros fueron construidos por él. Dentro de esta investigación todavía estamos tratando de buscar si en algún momento llegó a visitar Panamá ya para lo que era la finalización de lo que era la construcción. A Everson, como decimos, se le atribuye lo que era el estilo atmosférico y tiene más de 100 teatros construidos donde hay algo muy interesante. En el área de Latinoamérica solamente se construyeron dos, uno en Venezuela y el otro acá en Panamá. Esta investigación se enfocó más que todo en lo que es el diseño escénico de la construcción del teatro, incluyendo su escenografía. Por otro lado, también podemos hablar y mencionar lo que es el movimiento Art Deco, que en la década de 1920 y en 1960 acogen, perdón, 1930, acogen lo que es el estilo streamline o línea aerodinámica para aludir a la fluidez de aquel entonces. En el Teatro Balboa en Panamá lo podemos observar en lo que es en la fascia, en la estructura externa, también todavía se conserva lo que es Balboa y lo que son las líneas de lo que es la fascia. Y acá en la otra fotografía hacemos un comparativo de la fotografía, de una fotografía de 1960 y una fotografía actual, con algo diferente que es la incorporación de la innovación y la tecnología, que son las luces que están allí. El teatro hoy en día es administrado por Panamá. Desde la década de los años 80 se ha tratado de conservar, se mantiene, ya no es solamente, ya no es cine, por decirlo así, en su momento funcionó como cine, como teatro y también se realizaban lo que eran presentaciones. Hoy en día lo está administrado por el Ministerio de Cultura y se realizan más que todo tipo de eventos que tengan que ver con la parte de la cultura. Aquí está una fotos actualizadas de cómo se está manejando y cómo se está conservando. Y la idea también de este tipo de investigaciones es que patrimonio, lo que es patrimonio histórico y patrimonio cultural, conserven los pocos edificios, las pocas estructuras que quedan
de los teatros en Panamá y no sean demolidos para convertirlos en centros comerciales. Así que los invito a terminar de leer el artículo publicado y muchas gracias a todos. Les dejo mis redes sociales por si acaso podemos seguir manteniendo lo que es comunicación. Gracias. Muchas gracias, Mirna. Invitamos a Mayerly Andrea Suárez Reyes, Óscar Mauricio Mueces Portilla, Cialia Karina Melik Méndez y Marisol Ibarra Enríquez. ¿Están? Sí, aquí Bueno, estamos. perfecto. Voy a compartir pantalla. Les marcamos los 5 minutos. Ahí ya la ven completa, ¿verdad? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Este es un proyecto que surgió de la maestra Mayerly para hacer un proyecto de intervención educativa de manera binacional. Tanto Oscar como Mayerly se encuentran en Colombia y Marisol y yo estamos en México. Y en una primera instancia tuvimos una intervención con estudiantes de 2 niveles educativos, en el nivel bachillerato en Colombia y en el nivel profesional en México. Posteriormente lo hemos seguido trabajando y pues igual, en Colombia se ha seguido trabajando con bachillerato, en México con la misma institución educativa, pero con distintos grupos que han estado cursando las materias de Historia del Diseño para la carrera de la licenciatura en Diseño Gráfico e Innovación Creativa y la materia de Arte y Cultura, que es para estudiantes de toda la institución que deciden cursar esta materia. Bueno, en el caso, no sé si se pudo conectar Oscar para que comparta lo de Colombia. Creo que no. Bueno, si no, les comento brevemente. En la primera instancia que tuvimos, tanto en Colombia como en México, se hizo un análisis por parte de los estudiantes acerca de los carnavales que son considerados patrimonio cultural. En ambos casos, en las ciudades donde estamos, no existe un carnaval. Bueno, sí existen carnavales, pero no son considerados patrimonio. Entonces estuvieron investigando sobre carnavales que no son afines a su contexto. Y en el caso de Colombia se abordó el carnaval de negros y blancos. Y aquí hay algunos de los resultados que se obtuvo dentro de el salón de clases. Posteriormente se ha trabajado con el concepto de los matachines, que ya es un contexto que es familiar para los estudiantes. Entonces es como una aproximación muy distinta porque la investigación ya no se siente ajena a ellos, sino que es parte de lo que es su propio legado cultural o patrimonial, ¿no? Aquí hay algunos de los ejemplos de lo que se ha logrado dentro del salón. Y pues en este caso, las máscaras que se han trabajado pues han sido de manera pues plana. Y aquí hay un ejemplo cómo es el carnaval vivido y cómo es trasladado a una interpretación de máscara por parte de los estudiantes. En el caso de México, Marisol, no sé si estás presente. Bueno, les comento entonces yo también. En el caso de México, la maestra Marisol y yo hemos estado trabajando de la mano y se ha vivido el aprendizaje experiencial, que es el modelo que tiene nuestra institución educativa. Entonces, dependiendo de la materia, es como ha sido vivido, pero tiene que tener un ciclo que corresponde a tener una experiencia concreta, una conceptualización y posteriormente una experimentación activa, que realmente esto es lo que más han disfrutado los estudiantes, y para posteriormente concluir con una observación reflexiva. Entonces traemos ejemplos de cómo ha funcionado en los distintos momentos, ¿no? En la primera hicimos justamente el análisis de carnavales patrimoniales y aquí se puede ver ejemplos de cada uno de ellos. Tiliches es un carnaval que habla o aborda la desigualdad social. Huehuenches y charros y catrines hablan sobre una crítica social. Probablemente catrines es uno de los que ustedes han estado más familiarizados y han estado expuestos como a esta representación cultural de México. Y también se abordaron algunos políticos, por ejemplo, el de Chiapas, que es el número 5, habla sobre cómo el grupo social de los zapatistas se apropió de un elemento cultural para identificarse más con la población, ¿no? Raíces culturales, en este caso, pues las raíces afroamericanas, el espiritual,
cómo la corrida de toros se convierte en un evento o una situación para limpiar el espíritu y se lleva esto después como a su representación simbólica a través de la máscara. Y el caso de los diablitos aceitados que funciona igual, ¿no? Para purificar el espíritu. En una segunda intervención se deja de lado la parte de las máscaras patrimoniales y un grupo en particular decide hacer máscaras utilizando arquetipos del cuento. Entonces ellos, basándose en alguna de sus historias pues más preferidas, perdón, deciden generar un personaje inexistente en la historia, ¿no? Entonces agarran alguna historieta o algún cómic y entonces ellos replantean cómo sería esta historieta a partir de un personaje que aún no existe. Hilaria, estamos en tiempo. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. Aquí vienen otras de las intervenciones. Esta fue con inspiración prehispánica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería el proyecto que traemos y aquí les dejamos nuestros datos de contacto. Gracias. Muchísimas gracias, Cialia, y a todo tu equipo. A continuación sigue Pablo Barrera, Loreto Mancilla y Mariana Moreno con láminas del curso del espacio del año 1955 y su puesta en valor, una propuesta de aproximación patrimonial a la metodología de enseñanza de Alberto Covarrubias. Hola a todos. Saludos desde Chile. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Le mandamos un saludo a Loreto también, que es parte del proyecto, Que no pero pudo asistir. no pudo asistir exactamente. ¿Ven la pantalla? Sí. Ya. Bueno, este es el título de nuestro artículo que está basado en nuestra experiencia realizando el proyecto, nuestro proyecto de tesis para optar al grado de magíster en la Universidad de los Andes. Bueno, Alberto Cruz Covarrubias, arquitecto chileno, eh, muy conocido, digamos, en el ámbito académico por su participación en una nueva forma de enseñar la arquitectura por allá hacia los años 50, desde su traslado de Santiago a Valparaíso en todo el contexto de la irrupción de la modernidad que convivía con los estilos anteriores neoclásicos, y él con esta nueva propuesta se atreve, digamos, con un grupo de profesionales a establecer una nueva forma de enseñanza en Valparaíso, y dentro de ese contexto una de las asignaturas más importantes de esta nueva forma de enseñar era el curso del espacio, donde a través de modelos de maquetas, él promovía a sus estudiantes crear conceptos a través de la observación que los mismos estudiantes hacían hacia fenómenos de la ciudad que vivían en lo cotidiano. Aquí estamos. Bien, buenas tardes. El objetivo general de nuestro proyecto fue poner en valor las láminas del curso del espacio del año 1955, dictado por Alberto Cruz Covarrubias en la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, con el fin de difundir la metodología pedagógica de su autor, ya que esta metodología cambió la forma de la enseñanza de la arquitectura en Chile. Entre los objetivos específicos, investigar el periodo histórico entre el 52 y el 57 de la obra de Alberto Cruz, su liderazgo en la refundación de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, la importancia en los cambios académicos de esta disciplina en la historia de nuestra arquitectura. Y como producto tuvo una investigación histórica que fue entregada a la Fundación Alberto Cruz, que resguarda todo su legado hoy en día. Como segundo objetivo específico, la catalogación de 25 láminas del curso del espacio de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso del año 55, a partir del cual nació nuestro proyecto, a partir de estas láminas. Y como tercer objetivo, difundir los conceptos más relevantes del curso del espacio,
materia de relevancia en el origen de este modelo pedagógico. Nuestro proyecto nació específicamente a partir de estas láminas que eran parte del acervo de la Fundación Alberto Cruz, en las cuales está plasmado o cómo él planificaba sus clases. ¿Ya? Eran 25 láminas, más o menos de 50 por 70, de papel vegetal. En Chile se le conoce como papel diamante, que es característico por su transparencia, muy utilizado en arquitectura. Y en ellas, como anticipé las láminas, estaba la planificación del curso del espacio. Aquí están. En general, estaban más o menos en un regular estado de conservación, pero lo bueno es que se podía leer perfectamente el contenido. Solo los bordes tenían algunos rasgados, pérdida de información, pero muy poca. Entonces, a partir de esto se decidió diseñar una ficha por cada una de las láminas en las cuales se traspasara toda la información, no solamente la parte escrita, sino el esquema en el cual estaban diseñados, ya que esto anticipaba un poco cómo era la metodología de las clases, que aunque hoy nos parece un poco extraño, por primera vez los alumnos de arquitectura salían de la sala de clase y caminaban por la ciudad, por el paraíso, por los cerros, por el plan, y veían cómo se vivía la ciudad. Entonces, cada una de estas fichas tenían toda la información escrita, diseños, dibujos, esquemas, ya que esto era un poco el diseño de la estructura metodológica de la clase. Y este catálogo fue entregado de nuevo a la Fundación Alberto Cruz. Y a partir de esto, pensamos cómo se iba a diseñar el proyecto de difusión, porque las láminas en sí, visualmente, estéticamente, no son muy atractivas, salvo para la gente que sea arquitecto. Mariana, estamos en tiempo, va a tener que correr. Ya. Pablo. Ya, para cerrar rápidamente, explicarles un poco, bueno, ahí los invitamos a leer el artículo, que para nosotros fue muy importante la no linealidad del proceso investigativo, porque lo más importante era como poder conciliar este mundo muy académico, muy entendido para los arquitectos que están metidos en el tema, pero la gran hipótesis del artículo era que este contenido, todas estas creaciones de Alberto Cruz también podían ser patrimonio para mucho más abierto al público general. Y a través de esto pudimos generar un diseño de un taller para difundir los conceptos que Alberto Cruz, promovía en sus alumnos y de forma conceptualizada hacer un taller para alumnos, público general, y que ellos conocieran y también hicieran una suerte del mismo ejercicio arquitectónico que ellos hacían en los años 50, aplicado en este taller, y conocer de forma práctica cómo aplicar los conceptos de observación, de espacio, de lugar, para que los alumnos se aproximaran a esa forma de ver la ciudad. Y bueno, aquí da origen también a una guía del taller que es un producto tangible que ayuda a implementar este taller para abrirlo al público general. Eso para cerrar. Los invitamos a leer el artículo. Muchas gracias. Y los invitamos a todos a revisar el cuaderno que ya está disponible en la página web de la Universidad de Palermo. Invitamos a María Jesús Guzmán, a María Javiera Iglesias, a María José Valenzuela a presentar su artículo Detrás del menú, Banquete, Sociedad y Cultura en Chile. Hola, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Ay, no me da la posibilidad de presentarles, pero no importa, no es necesario. Bueno, este proyecto, como decía Bernardita, se titula Detrás del menú, Banquete, Sociedad y Cultura, y nació como parte del Magíster de Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes. La verdad es que fue una sorpresa porque tuvimos la oportunidad de trabajar con una colección de menús, de 64 menús, del Museo del Carmen de Maipú, que están almacenados en el depósito del museo, pero que básicamente no se habían ni estudiado ni expuesto.
Entonces la universidad nos dio esta oportunidad de trabajar con esta colección y, como les decía, fue una sorpresa porque nos dimos cuenta no solamente de la riqueza cultural, histórica y patrimonial que tienen los menús, sino que nos pudimos dar cuenta que los menús no solamente son un documento histórico que revela todo un trasfondo detrás que es sumamente relevante de destacar. Y así, con ese ejercicio también nos dimos cuenta que era súper interesante como historiadores no perder de vista esas fuentes históricas que sí complementan la historia un poco más tradicional. Entonces, con ese paraguas contextual, quería que ustedes pensaran qué significa para ustedes un menú, porque para nosotros inicialmente era simplemente un papel que nombraba una lista de platos a servir, o en un restaurante podría ser la carta de los platos de ese mismo día. Pero al trabajar con esta colección de menús, que es bellísima en todo sentido, en tema de ilustración, de contenido, de riqueza, nos dimos cuenta que habían muchísimas lecturas que se podían hacer a este documento. Cómo se podía estudiar desde la parte gastronómica, desde la parte de diseño, como decía, desde la parte histórica, de en qué lugares se hacían estos banquetes, porque eran banquetes que se hacían no solamente por un tema de que, por ejemplo, venía un presidente, no sé, el presidente de Argentina venía a Chile y se hacía un gran banquete para recibirlo, sino también para generar negocios, para hacer un espacio de sociabilidad de la élite. Entonces, eso para nosotros fue el motor que nos movió durante todo este proceso. Fue un proceso complejo porque no habían recursos humanos ni financieros, digamos, para llevarlo a cabo de parte del museo. Entonces, trabajamos como equipo junto a Javiera y a María José para rescatar este museo, esta colección de menú y destacar esta riqueza. Y que no quedaran nuevamente guardados en el depósito, que estaban muy bien respaldados y guardados, pero no salían a la luz y no conmovían a la gente como nosotros tratamos de hacerlo. Entonces nuestro proyecto tuvo como 3 ejes. Uno es la parte de investigación del mismo menú, estudiamos su contexto, la materialidad, las tipografías, y también ayudamos al museo a complementar su inventario, a robustecerlo, porque tenían un listado súper simple de lo que significaba, y muchas veces con errores, pero nosotros lo ayudamos, por ejemplo, a poner la datación bien, clasificarlo si era el banquete por temas políticos, por temas financieros, por temas eclesiásticos incluso, o simplemente una junta social. Entonces, con eso en mente, y tuvimos una tercera patita de nuestro proyecto, que fue una pata de puesta en valor, que quisimos traer todo este estudio, todo este inventariado y llevarlo a la gente. Hicimos un conversatorio que tuvimos a expertos de gran nivel que nos ayudaron a combinar toda la parte histórica, toda la parte gastronómica y toda la parte social que dan cuenta y brotan de estos menús. Y con esta simple presentación quería incentivarlos y motivarlos a que utilicen otras fuentes, que no digo que las escritas, las tradicionales, no sean valiosas, obviamente que lo son, pero las fuentes, como en este caso los menús, ayudan a complementar y a fortalecer una visión distinta que enriquece, y que enriquece no solamente esa parte de la historia, sino también nuestra búsqueda. Así que bueno, los invito a leer el artículo y ojalá que les entusiasme al menos en buscar otras fuentes. Muchas gracias. Lindísimo, María Jesús. Lindísimo el tema de la referencia a las fuentes. Pasamos entonces Gracias. a María Paula Gago y Alejandra Sañemeterio con herramientas metodológicas para el abordaje de archivos hemerográficos.
Así es. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Ahí estamos compartiendo pantalla. Desde ya agradecemos la oportunidad de participar en este coloquio, como de la posibilidad de haber publicado nuestro artículo en el número 276 de Cuaderno. Hoy vamos a presentar justamente este trabajo que titulamos Herramientas metodológicas para el abordaje de archivos hemerográficos. Este trabajo surge de una preocupación compartida en el marco de un proyecto de investigación que tenemos en curso en la Universidad de Buenos Aires, un proyecto UACIT que se titula Prudencia, oposición o triunfalismo, las revistas argentinas durante el conflicto del Atlántico Sur 1982. En el marco de ese proyecto, junto con Alejandra y el resto del equipo, analizamos la cobertura que algunas revistas de circulación nacional argentinas realizaron durante la contienda del conflicto, digamos, durante la contienda de la guerra, ocurrida entre los meses de abril y junio de 1982. Y la pregunta justamente que nos planteamos en este trabajo es cómo abordar de forma rigurosa y sistemática a las revistas en tanto objeto de estudio. Así que partimos justamente de la idea de que los archivos hemerográficos y particularmente las revistas impresas no solo registran hechos noticiables, también condensan visiones de mundo, disputas ideológicas, formatos gráficos, modos de enunciación que permiten comprender un momento histórico en sus tensiones, en sus múltiples aspectos y en sus tensiones culturales. En este marco proponemos una articulación metodológica que combina el análisis temático, el análisis retórico-discursivo, el análisis enunciativo, y entendemos a las revistas como entramados donde confluyen discursos sociales, estrategias editoriales, relaciones de poder y condiciones materiales de producción. Entonces, en este contexto, esta propuesta recupera herramientas de la sociosemiótica, el análisis crítico del discurso y la retórica, y permiten abordar de forma situada tanto los contenidos como la materialidad y la dimensión performativa de las publicaciones. En este sentido es que nos interesa mostrar cómo estos niveles de análisis pueden combinarse para construir una lectura crítica del archivo. Y le cedo la palabra a Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En principio, bueno, también agradecerles, sumarme al agradecimiento por habernos permitido publicar y participar hoy de este encuentro. Y bueno, como les decía Paula, nuestro trabajo es parte de una investigación que hacemos en conjunto. Y bueno, en la segunda parte de nuestro trabajo desarrollamos ejemplos concretos de aplicación de estas herramientas que Paula había mencionado, centrados en el análisis de revistas editadas durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982. El objetivo fue observar cómo las condiciones de producción, marcadas por la censura, la propaganda estatal y las lógicas del mercado, hallaron correlato en las decisiones editoriales, en los géneros discursivos y los modos de construcción del llamado nosotros nacional. Aplicando las herramientas propuestas, pudimos relevar regularidades temáticas como el tono triunfalista, el ocultamiento de bajas y la épica militar. Analizar un uso estratégico de recursos retóricos como las metáforas bélicas o los argumentos de autoridad y describir la posición enunciativa de los medios respecto al conflicto. Este enfoque no busca una interpretación definitiva, sino brindar una caja de herramientas que permita tanto a investigadores como estudiantes problematizar el archivo más allá de lo fáctico, incorporando dimensiones ideológicas, estéticas y técnicas. En síntesis, apostamos a un abordaje metodológico integral que dialogue con la historia, la comunicación, el diseño y los estudios culturales y que contribuya a repensar el lugar de los archivos impresos en las investigaciones contemporáneas. Invitamos a la lectura del artículo y, por supuesto, al número completo de cuadernos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a Amalia Silvina Herrera. ¿Está por ahí? Estoy acá, Silvina Amalia Herrera, y Cultura presento visual y el material. trabajo, Sí. presento el trabajo que hicimos con Julián. La sala, yo no voy a hacer ninguna presentación gráfica, voy a tratar de hacer una síntesis en los 5 minutos del trabajo que está en cuadernos y espero que la síntesis estimule, por supuesto, su lectura. Desde ya, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la publicación también.
Mi nombre, bueno, como recién dijeron, es Silvina Herrera, soy doctora en Historia, profesora licenciada en Historia con orientación en Antropología, especialista en Sociología y desde el año 2015 trabajo en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, específicamente en la licenciatura en Diseño Visual de la Universidad Nacional de Río Negro, ¿sí? Dando materias obviamente para diseñadores visuales anteriormente denominados diseñadores gráficos, ¿sí? Dentro de la Universidad Nacional de Río Negro. Formo parte y dirijo un equipo de investigación y el trabajo que presentamos acá con Julián forma parte de su beca SIN, ¿sí? Que obtuvo en su momento como parte integrante del equipo de investigación que continúa trabajando en torno a las producciones del diseño gráfico regional, con el objetivo de tender a la conformación de un primer archivo de la cultura visual de la región conocida con el nombre de Alto Valle de Río Negro, ¿sí? En este sentido, y dado que formamos parte, no solamente con Julián, sino con los demás integrantes del equipo de investigación, formamos parte de un grupo multidisciplinario, fue sumamente importante ponernos de acuerdo en relación a cuáles eran los supuestos teóricos y metodológicos de los que partíamos para analizar estas piezas visuales que encontramos en determinadas instituciones que seleccionamos intencionalmente porque sabíamos que allí había material sin ordenar y sin sistematizar. En este caso, el Museo Municipal Juan Sánchez, que tiene la particularidad de funcionar en una terminal de ómnibus en pleno centro de la ciudad de General Roca, que integra parte del Alto Valle del Río Negro, constituyó uno de los lugares centrales del que obtuvimos ese material visual. Ahora bien, llegados a este punto, dijimos, bueno, ¿con qué conceptos nos vamos a manejar y qué consideramos que es el material visual que nosotros fuimos encontrando en el archivo del museo? Y consideramos, de acuerdo con Gaskell, ¿sí?, que el material visual incluye el arte, pero también los constituyentes del entorno visual, que son o han sido objeto de estima por su fin práctico, por un fin práctico evidente, si es que lo tuvo, y aquellos constituyentes del entorno visual, ¿sí?, que han sido producidos por el hombre, por las mujeres, y que poseen un carácter primariamente comunicativo, incluido el diseño gráfico y la fotografía. Ahora bien, no solamente tomamos el concepto de material visual, sino que también tomamos el concepto de cultura visual, que es la manifestación clave en la vida cotidiana de lo que Manuel Castells llama la sociedad red. Y en este sentido, ¿sí?, sabemos que Mirzoeff define lo que es la cultura visual no solamente como lo que vemos, sino lo que no vemos y las formas de ver, ¿sí? Tanto lo que vemos como los silencios tienen un significado. Entonces, las formas de ver, la Weltanschauung dirían los alemanes, la cosmovisión que nos lleva a ver determinadas cosas y a no ver otras. También abordamos la cuestión del patrimonio cultural, por supuesto del rol de los museos, pero esto excedería los 5 minutos que tenemos para hacer nuestra presentación. Y lo importante es que estos conceptos, ¿sí?, de material visual, de cultura visual, fueron articulados con una propuesta de un sociólogo francés que es Henri Lefebvre, cuya propuesta de la década del 60 ha sido revalorizada en tiempos globalizados. ¿Por qué? Porque Henri Lefebvre lo que sostiene, ¿sí?, es que las prácticas sociales son productoras y producto del espacio creado, ¿sí? O sea, esas prácticas que están basadas en las relaciones de producción y reproducción son generadoras del espacio y el espacio es un producto, es resultado de esas prácticas de producción y de reproducción necesarias para la subsistencia, ¿sí?
de determinado grupo. ¿Esto por qué lo tomamos? Lo tomamos porque teníamos que ir definiendo un concepto de región, porque nosotros nos referimos, ¿sí?, a toda esta cuestión del material visual y la cultura visual y la identidad en relación con una región determinada, que es el Alto Valle del Río Negro, ¿sí? Que es una región que Perdón, rebasa... Silvina, ¿Eh? discúlpame, ya son y 5, discúlpame. Ya son y 5. Entonces, tomamos esta propuesta de Henri Lefebvre en el que considera, ¿sí?, que este proceso de producción del espacio da lugar a prácticas espaciales, representaciones de los espacios y espacios de representación entre los que se encuentran los materiales visuales que componen parte de la cultura visual. Entonces, teniendo en cuenta estas herramientas teóricas, es que nosotros analizamos el material que se encuentra en el Museo Juan Sánchez de la Ciudad General Roca, insisto, que se encuentra en la región conocida como el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. Los conceptos son más, como les dije, patrimonio cultural es otro de los conceptos, el rol del Estado y demás, pero bueno, en 5 minutos la idea es presentar un núcleo conceptual que estimule la lectura del trabajo. Desde ya, muchísimas gracias. Y los abandono porque tengo que tomar examen, ¿sí? Así que les pido mil disculpas, pero tengo una mesa de examen que tuvimos que desdoblar hoy a la mañana, y bueno, tuvimos que pasarla para la tarde, ¿eh? Así Muchas que gracias, me Silvina. despido de ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Bárbaro. A continuación seguimos entonces con Noa Sampaio, Raquel Leal, Bianca Martins y Bárbara Castro con los museos como espacios de inclusión, divulgar la ciencia a través del diseño. Oi, boa tarde. Peço licença para falar aqui em português. No hay problema, no hay problema. Ok, Avance. vou compartilhar aqui. Só um minuto. Para começar, a gente é do Rio de Janeiro. A gente é do Rio de Janeiro, somos do Brasil, e esse trabalho une duas instituições, o Museu Nacional e a Universidade de Design ESG. O projeto é uma parte de uma disciplina da graduação que se transformou na minha conclusão de curso, e o projeto é para desenvolver um jogo interativo e acessível que resgata a memória do Museu Nacional e que trabalha com a divulgação científica. O Museu Nacional é um museu um dos mais antigos do Brasil, que possui um vasto acervo nacional internacional e que em 2018 teve um incêndio que destruiu quase todo o acervo desse museu. E a partir disso a gente surgiu o Museu das Descobertas, que é um espaço criado para a exposição de um resgate de memória do Museu Nacional. E o museu tem 8 módulos que se relacionam com o acervo antigo do Museu Nacional, entre eles paleontologia, anfíbios, insectologia, egiptologia, antropologia, biologia marinha e etnobotânica. E o problema surge a partir de uma parede em branco no museu, no meio do museu, que poderia ser utilizada para unir todos os módulos.
Então, falando agora sobre o escopo do projeto no meu TCC, o objetivo é criar uma experiência educativa que seja interativa e sensorial, que permita a participação ativa e inclusiva, abrangendo diferentes perfis, e mais especificamente pensando em jogo acessível para pessoas cegas e com baixa visão, com uma forma de divulgar a ciência de maneira lúdica. Aqui a gente fala sobre acessibilidade e inclusão, né? Falamos que a inclusão vai além da acessibilidade física, envolvendo culturas, políticas e práticas institucionais para garantir a participação plena de todos. E no projeto se reflete no uso de elementos táteis, feedback visual e na abordagem lúdica e participativa que valoriza diferentes formas de aprender. Então, foi pensado em um jogo que que conecta os artefatos presentes na exposição às suas respectivas áreas do conhecimento. Então, a ideia é unir todos os módulos, reiterando o conteúdo da exposição. Criamos um protótipo com um painel central que a gente definiu que era a fachada do museu, que deveria ser um dos pontos principais do jogo, e peças destacáveis que representaria cada um dos módulos. A estrutura é em MDF, com encaixes de velcro e conexão em Arduino. Então, a criança terá que avaliar o objeto e definir qual área do conhecimento estudada durante a exposição ela está relacionada. E essa confirmação se dá no meio de Arduino, que responde em vermelho se estiver incorreto e verde se estiver certo. E para a conclusão, a gente ressalta o museu como um espaço de aprendizagem que proporciona novas formas de conexão entre visitantes e as informações expostas para além da sala de aula, a importância do design participativo, que foi um projeto construído com o Museu de Descobertas promovendo todas as decisões colaborativas desde o início do projeto, a proposta pedagógica que baseia na aprendizagem ativa, estimulando os visitantes a construírem seu próprio conhecimento. E, nesse contexto, o design atua como forma lúdica e acessível de explorar conteúdos científicos, promovendo a inclusão e a interação. Como os próximos passos, o projeto no meu TCC, na minha conclusão do curso na faculdade, é redesenhar o jogo e implementar as novas pesquisas no projeto. E o próximo passo também é testar com o público real e implementar de forma definitiva no Museu de Descobertas. E é isso, obrigada a todos por nos ouvirem. Perdão pela demora de iniciar a apresentação. Muchas gracias, Noa. Gracias por su paciencia, que somos muchos. Invitamos a Macarena Ursúa, vacío desvelado, materia inquieta. Gracias, Noa. Yo voy a tratar de hacerlo bien sintético para que alcancemos los que quedan en estos 12 minutos, porque me parece justo que todos expongamos. Ya. Ya, yo hice los quiero invitar a un viaje. Esta vez yo soy un poco la línea que pertenece a los artículos más bien abstractos, más bien conceptuales, y es un poco entender cómo la museografía, cómo el diseño funcionaría de una manera maravillosa si nosotros lográramos hacer que la materia, que es lo que se expone, se pusiera inquieta. Y para que se ponga inquieta esa materia, la teoría es que el vacío tiene que estar desvelado. Y desvelado tiene un juego de palabras que tiene que ver con sacar su velo y con desvelarse como uno se desvela en las noches. Entonces, el telón se levanta, el teatro se revela como un reflejo de sí mismo. Un escenario dentro de un escenario. Las luces se apagan, el velo cae, se desvelan los sonidos y la mirada expectante comienza su danza. Un telón agitado vibra e inquieta, iniciando un movimiento que prepara el espacio.
¿Cómo despojamos ese vacío de sus velos? ¿Cómo hacemos que la materia tiemble, se inquiete, se despierte? La mirada lo conquista mientras el sonido, como un alquimista, construye colores. Cada vibración anuncia un movimiento y el velo, al caer, desnuda lo oculto. La mirada permanece, el límite es desafiado y los sentidos, agudizados, se aventuran más allá de lo evidente. Sonidos son los que guían, los que tejen las rutas para que la mirada se construya en movimiento. Una escena detenida, un descalce de los sentidos, imágenes borrosas, sonidos disonantes, intentos fallidos de encajar lo visible y lo audible. Es en el descalce donde el vacío cobra vida. Es ahí una pausa inquieta, donde todo vibra, donde todo intenta encontrar su lugar. El movimiento nos lleva de aquí a allí, pero allí no es sino un destino previamente trazado, un lugar que cobra sentido solo cuando llegamos. Un trabajo que lo que busca ante todo es lograr poder sacarle ese velo, ese vacío, porque en la medida que ese vacío que antecede el objeto expuesto logra desvelarse, logramos escuchar el sonido de aquel objeto. Y esa es la teoría, y eso es simplemente para dejar cuestionando y pensando un poco cómo la museografía y el verdadero diseño tienen que ver con esa belleza de desvelarse. Muchas gracias. No, gracias, Macarena, por esa reflexión del silencio que a veces también nos falta como para generar y escuchar a los objetos y los espacios. Fue un video que intenté hacer donde se reflejara lo que está en la cabeza, digamos, tratando de querer desvelar esa hermosa museografía que nos quiere hablar. Daniela. Y no, me encantaron todas las ponencias. Creo que todas tienen un nivel de relación y sintonía. Esta última me encantó por su abstracción, obviamente, y también por la idea de que los objetos cobran inquietud, ¿no? Es decir, como que se ponen inquietos, como que pueden decirnos algo, como que comunican y hay que saber escuchar, ¿no? Que hay que ponerse en esa posibilidad. Bueno, tenemos unos 5 minutos para que si quieren dejar algún comentario. Sí, creo por aquí vi muchas manitos aplaudiendo, vi gente que deja mensajes como fantástico, Macarena. Bueno, hemos puesto aquí en el chat la dirección el link, perdón, al cuaderno 276, un pequeño resumen de lo que trata, porque fuimos bastante breves para poder describirlo, porque queríamos dar espacio a que todos pudieran participar. Está de más decir que hay más ponencias que algunas porque no han podido estar y otras en el caso como Bernardita que se dio su espacio. Los invitamos a leer porque son muy buenas, muy interesantes. Adelante, Bernardita, si querés hacer un cierre, una reflexión. No, yo solo agradecer a los colaboradores de todos los países que están participando, que en el fondo es muy interesante compartir las experiencias de distintas maneras, más bien desde lo abstracto hasta al ámbito de la gestión y de la transferencia de conocimientos, porque a veces la museografía tiene varias aristas, digamos, la gestión patrimonial o la puesta en escena, tiene toda esta parte más abstracta, pero también tiene una parte comunitaria, tiene una parte de objetos, estos objetos hablan y eso no solamente nos hablan a nosotros, sino que le hablan a sus propias comunidades, o sea, cómo se va hilando los relatos de los territorios y de los lugares y de los objetos en las puestas en escena, porque no todas son museografías, sino que hay experiencias de levantar conocimientos, de puestas en valor, de investigación y también de experiencia museográfica. Entonces, yo solamente invitarlos a leer, hay 20 artículos que son de distintas dimensiones, y también a sumarse a los próximos cuadernos que vengan, a las convocatorias, a exponer, es un hábito, a escribir, que es otro hábito. Solo agradecer a Daniela
por este espacio. Y a ustedes. El espacio es de todos. En este caso yo soy un medio. Creo que el fin es el conocimiento y bueno, y por encima mío está el Instituto de Investigación en Diseño, la Facultad de Diseño y Comunicación, el decano y toda la organización de la misma universidad que promueve y estimula esta circulación de conocimiento. Y les puedo asegurar que en esta sucesión, en esta circularidad, las ponencias se van potenciando, y es más, los temas se van recirculando, se van mejorando e inclusive es como uno puede darse cuenta cómo va mejorando y cómo van haciéndose continuadas, ¿no? Las temáticas, porque muchos de los investigadores empiezan quizás más humildemente enviando un artículo y en el segundo encuentran alguna información que los hace mucho más evidentes, más profusos, y así es como van, digamos, encontrando vías reales, ¿no? de ejercicio de la misma investigación. Eh, Cabe agregar también todo el tema documental que tienen las ponencias, ¿sí? Es decir, buenísimo el tema tanto documental de las fuentes como de ir al campo concretamente, como ir y buscar la ruina o ir y tener que, como decía Flavio, ir y medir los edificios para poder después reconstruirlos y dibujarlos y darles vida, entidad dentro de la documentación digital. Y Yo yo creo que hay... también, Adelante. perdona. No, los invitaría a revisar los cuadernos anteriores, porque hay muchos que son continuidad, como decía Daniela, en términos de profundidad. O sea, Macarena empieza a construir, Macarena Ursúa, un relato a partir de esta materia inquietante, y Flavio también va madurando los artículos porque van progresando en las investigaciones, son los que me recuerdo ahora que hay continuidad. Por lo tanto, es interesante ver la evolución de los pensamientos, de las investigaciones y de este acercamiento a la reflexión y a la investigación y al conocimiento. Lindísimo, lindísimo, lindísimo. Así que bueno, creo que, no sé, un aplauso, para un todos. cierre, una nueva invitación a todos a la lectura y a la continuidad, y seguramente renovamos este lazo en un futuro proyecto que seguramente estaremos amasando durante el ciclo este que cierra con el 26, y nos veremos en el próximo coloquio, sin duda. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, muchas gracias. Gracias, saludos a todas y a todos. Saludos. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, saludos.